Gracias por hacerme acordar. No. A ver. Ya, gracias, Dolores. Entonces, decíamos eso, ¿no es cierto? El fundamental, la parte de la masticación. Esto está también al final del otro video, entonces no hay ningún problema. Y luego de eso, ¿no es cierto? El rol de la salivación, que ya es más directo. Entonces decíamos que asimismo la saliva tiene una función de una sustancia buffer, es decir, de equilibrar, de disminuir la acidez o la alcalinidad y llevar más o menos a una neutralidad, ¿sí? Entonces la saliva incorpora bicarbonatos fundamentalmente y por lo tanto le equilibra la acidez que se da por la propia fermentación y no se produce trastornos que se dan. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que los balanceados, ellos no estimulan la generación de saliva y tampoco estimulan la rumiación. Por lo tanto, cuando se alimenta con exceso de balanceados a los rumiantes, entonces se genera mucha acidez. Y uno de los trastornos típicos que se da por eso es la atonía del rumen, que se llama, es decir, el rumen se queda quieto, porque normalmente el rumen lo que hace es comprimirse, es moverse, es expandirse y comprimirse para mover su contenido. Entonces, ese es uno de los problemas que se dan. En cambio, decíamos que los alimentos fibrosos, en cambio, al contener fibra, estimulan más la masticación, estimulan más la salivación y por lo tanto, ahí en esos casos nosotros no tenemos problemas. Asimismo, la saliva incorpora enzimas, incorpora agua, lo que lubrica y por lo tanto el bolo se hace más tragable, ¿sí? Y además de eso, provoca y tiene, llamémosle así, nutrientes. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, que la saliva contiene mucho de lo que son sales amoniacales o amoníaco o nitrógeno no ureico y que esos químicos o esos componentes, ¿no es cierto?, son nutrientes no para la vaca, pero sí para los microbios ruminales, para la microbiota que existe en el rumen, y que a partir de esos nutrientes las bacterias generaban o formaban su propia proteína y esa proteína era la que iba a ser utilizada por la vaca. Entonces, la salivación tiene un poco esa función. La rumiación. Ustedes saben que los rumiantes realizan, llamémosle así, una doble masticación de los alimentos. Es decir, primero cogen el alimento, mascan muy poco, insalivan más o menos y luego se tragan casi que entero, llamémosle así. Muy poco masticado. Y luego ellos en su proceso fisiológico normal, lo que hacen es regurgitar, es decir, sacan el contenido de su rumen nuevamente hacia la cavidad bucal y ahí realizan una nueva masticación, llamémosle así, ¿sí? Entonces, a ese proceso se llama la rumiación, propio de los rumiantes. Entonces, en la rumiación lo que hace es incorporar mucha más saliva, ¿sí? Asimismo, las fibras que todavía son largas, les vuelve a masticar, les hace más pequeñitas y por lo tanto, ustedes ya saben que la digestibilidad tiene mucho que ver con el tamaño de la partícula. Por lo tanto, el alimento ya rumiado es un alimento que va a ser más fácilmente afectado para la digestión. Y luego de eso, ¿no es cierto? Ya, como digo, las fibras disminuyen de tamaño y por lo tanto se hacen más digestibles. Creo que ahí habíamos quedado y nos faltaba solamente esta parte, ¿sí? El rol de la fermentación ruminal.
Recuerden que esta parte es específico de los rumiantes, porque no se da en los monogástricos, ¿sí? Un poco la fermentación en ellos se da en el ciego, en ese órgano que decíamos está bastante posterior en el tracto digestivo de ellos. Y miren ustedes lo interesante de esto, porque esta microbiota ruminal es en cantidades impresionantes. Y como les decía en clases anteriores, está conformada por bacterias, por protozoos, algunos hongos y levaduras. Pero miren ustedes, ¿no es cierto?, la cantidad que existe eh, de estos microbios, ¿sí? Miren, 16 a 40 mil millones de bacterias y 200.000 protozoos por ml. Y si estamos diciendo que el rumen tiene una capacidad amplísima, ¿no es cierto?, de algunas decenas de litros, entonces ya nos imaginaremos esa cantidad de bacterias que están afectando al alimento que ingresa. Pero por otra parte, el rumen, ¿no es cierto?, mantiene este pH 5,5 a 7. Ustedes que saben más de pH, ¿no es cierto?, ¿está qué? ¿Hacia la acidez, hacia la alcalinidad o qué? ¿O a la neutralidad? Está un poco desde lo neutro, ¿no es cierto?, tendiendo un poquito hacia lo ácido. Precisamente porque ese ambiente es el que favorece el crecimiento de todos estos microorganismos que están ahí. La temperatura, ¿no es cierto?, es un poco más elevada que la temperatura corporal, precisamente por la fermentación, y casi que es un ambiente anaerobio, ¿sí? ¿Y para qué sirve todo esto? La fermentación ruminal lo que hace es, uno, descomponer esos carbohidratos complejos y generar los ácidos grasos volátiles. Ya saben cuáles son: el acético, propiónico y butírico. Y esos ácidos grasos son precisamente la fuente principal energética para el animal. ¿Qué más hace la fermentación ruminal? Precisamente, ¿no es cierto?, generar proteína microbiana a partir del nitrógeno no proteico, es decir, urea o amoníaco. Entonces, todos estos microorganismos cogen estas amoníaco y nitrógeno no ureico y generan su propia proteína microbiana. Y esa proteína es la que va a servir como fuente proteica para el animal. Además de eso, al ser herbívoros, ellos, ¿no es cierto?, y en su rumen generan muchísimo de la vitamina B. Por eso es que en los rumiantes muy pocas veces uno inyecta vitamina B, salvo que esté saliendo de una enfermedad, de un estado de estrés. Ahí nosotros inyectamos vitamina B. Caso contrario, ellos, a través de la fermentación ruminal, suplen todas sus necesidades de este tipo de vitaminas. Y además de eso, al estar comiendo, ¿no es cierto?, forrajes verdes, también se incorpora vitamina K. Y luego de eso también, ¿no es cierto?, cumple una función de desintoxicación de algunas toxinas como tal. El hecho mismo de estar reutilizando el amoníaco o la urea, que son sustancias tóxicas para el mundo animal, ¿sí?, porque si no tenemos nosotros una excreción constante de estas sustancias nitrogenadas, nosotros nos intoxicamos, ¿sí? En el mundo animal nos intoxicamos porque nuestro organismo no está preparado para asimilar de manera directa las sustancias nitrogenadas. Por eso es que a través nosotros de los riñones excretamos mucho amoníaco, mucha urea, porque estamos mandando, sacando. Y ese es el problema, ¿no es cierto?, que se da en los animales, en los animales y en las personas que tienen insuficiencia renal. Es precisamente eso, ¿sí?, que no pueden desintoxicar su cuerpo, las sustancias nitrogenadas, y por lo tanto, a través de la diálisis, lo que hacen es
limpiar la sangre de todos estos componentes fundamentalmente nitrogenados, ¿sí? Entonces, aquí en la fermentación ruminal, al reutilizar, llamémosle así, entonces estamos desintoxicando. ¿Alguna pregunta sobre esta temática nutricional que hemos visto? Porque con eso un poquito estamos terminando este breve repaso y principios de la nutrición. ¿Alguien alguna pregunta, alguna curiosidad? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Eh, Verá, aquí dice que en el rol de la fermentación, o sea, en la fermentación se da casi sin oxígeno. Y yo he visto que en las costillas de las vacas les hacen un hueco, o sea, como tipo apuntando el estómago. Eso no entra oxígeno ahí, o ¿a qué se debe que le hacen en ese orificio? Ya. Bueno, hay dos cosas. Uno, ¿no es cierto?, que uno pincha, llamémosle así, el rumen cuando existe lo que se llama el timpanismo, es decir, la acumulación anormal de gases en el rumen. Y esa es una emergencia médica. Entonces, ahí uno con un instrumento que se llama trocar, que es como una daga, entonces con una canal uno lo que hace es plantar, ¿no es cierto?, o traspasar el rumen, saca una vaina y comienza a salir ese gas que está entorpeciendo la respiración de los animales y pueden morir. De hecho, si no se atiende, esos animales mueren. Quizá lo que usted ha visto es lo que se llaman las fístulas ruminales. Esas fístulas ruminales, ¿no es cierto?, son unos hechos quirúrgicamente, un hueco en el rumen, ¿sí? Ahí está hecho un hueco, se le pone como una rosca y ahí uno tiene una tapa, ¿sí? Esos cada vez están siendo menos utilizados, pero eso se hacía para probar precisamente la digestibilidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, uno quedaba, ¿no es cierto?, permanente. Hay vacas que están permanente con la fístula. Uno abre esa tapa, mete ahí unas funditas, qué sé yo, de maíz, de ryegrass, de pasto azul, y les deja colgadas en el rumen y se tapa. ¿Ya? Se tapa precisamente para evitar que entre oxígeno. ¿Sí? Y luego de unos días se va y se recupera esas funditas y se mide qué cantidad se digirió de alimento. Entonces es una técnica que se utilizaba y que todavía en algunas partes se sigue utilizando, pero con funciones más investigativas, antes que de producción o de manejo rutinario. No sé si a uno de estos dos se refería usted. Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ya. ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces vamos ahora sí, ¿no es cierto? Un poco hemos acabado las generalidades y vamos a ver un poquito ahora otras láminas ya un poco más específicas, ya de una zootecnia como tal, ¿sí? Esta zootecnia, ¿no es cierto?, como tal se llama bovinotecnia, ¿sí? La bovinotecnia. Y vamos a comenzar primero por la importancia que tienen estos animales dentro de la producción local. Ustedes saben que estamos en una zona lechera, y como tal es uno de los principales productos que nosotros vamos a estar relacionados. Recuerden que la leche está dentro de los productos de la seguridad alimentaria, eh, es decir, que casi que la mayoría de familias tienen una vaquita para tener su leche para la casa y otros ya van teniendo un poco más de excedentes que van vendiendo para la industria de la leche. Entonces, ese es fundamentalmente lo que nos lleva a que tengamos un poco que conocer esto de la producción de leche, ¿sí?
Entonces vamos a conocer primero lo que son las razas que están aquí en nuestra zona, ¿sí? Eh, y esto es bueno porque ustedes cuando salgan a trabajar, muchas de las veces les van a preguntar, bueno, ¿y qué raza será bueno comprar? ¿O qué le parece esta vaca? ¿Le cree que es buena lechera? ¿O qué le parece si yo me compro esta vaca que es un poquito más gruesa, pero que también me da leche? Y luego de eso ustedes van a tener que reconocer también un buen animal para que puedan asesorar a los productores y decir, sí, esta tiene unas buenas características, parece que es una buena vaca o una buena vacona y le conviene comprar o no le conviene comprar. Y por otra parte, una línea que ustedes desperdician en su profesionalización es precisamente el hecho de poder asesorar en los toros que pueden utilizar para inseminación artificial. Ustedes ahora saben, ¿no es cierto?, que los toros ya casi que no existen en las granjas, sino simplemente en base a unas revistas, a unos catálogos, más o menos como las fotos que están en la lámina, ahí el productor elige y dice, ah, no, este toro parece que está bien, pero los toros se eligen de acuerdo a las vacas que yo tenga. ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero hacer en la próxima generación que tenga esa vaca con ese toro? Y como digo, ustedes ahí tranquilamente pueden intervenir porque si saben manejar eficientemente esos catálogos de toros, ustedes simplemente recomiendan comprar las pajuelas de esos toros y eso se utiliza en la inseminación artificial. ¿Sí? Entonces, una de las principales razas y la raza, llamémosle así, más universal hasta la fecha, es precisamente la raza Holstein, ¿sí? La Holstein Friesian. Es de estos animales, ¿no es cierto?, que, como en las fotos están, tienen la característica de tener ese color de capa. Es decir, son blancos con negro y la mezcla entre los dos, blanco-negro o negro-blanco. No existe animal Holstein todo blanco, ni no existe animal Holstein todo negro. Siempre tiene que tener la mezcla de estos dos colores, fundamentalmente, ¿sí? Esta es la raza universal. ¿Por qué? Porque creo que ya les comenté, el mundo antes pagaba el volumen de leche, es decir, cuántos litros entrego, sin considerar si tiene más o menos sólidos totales, grasa, proteína, etcétera, sino simplemente consideraba el volumen. Entonces, esta raza fue, ¿no es cierto?, generada y seleccionada precisamente para dar volumen de leche. Y por eso que tenemos vacas, ¿no es cierto?, que dan 45, 60 litros de leche, y a veces se tiene que ordeñar 3 veces al día para alcanzar, ¿no es cierto?, los máximos índices de producción. Es una raza que tiene un origen holandés, de los Países Bajos. El originario de este se llama el frisón. Y el frisón era un animal bastante grueso, bastante ancho y que no tiene nada que ver con el animal que ustedes le ven en la foto y que él sí era todo negro, ¿sí? Entonces, ese frisón fue la base genética y con ese comenzaron a cruzar y fueron cruzando y seleccionando animales al fin que se llegó a un animal de este tipo que ven ustedes en la gráfica. Son animales bastante grandes. Yo creo que es la raza más grande que existe dentro de las lecheras. Miren ustedes que los machos llegan a 1.200 kilos, es decir, 1.2 toneladas, y las hembras son 750 e incluso hay más pesadas, ¿sí? 750 kilogramos. Por lo tanto,
son animales bastante grandes. Ya tener un ternero de 45 kilogramos, ¿no es cierto? Es también un ternero bastante pesado. Pero aquí vamos a fijarnos en estos datos. Uno, la producción, ¿no es cierto? La producción que está marcada ahí es una producción de promedio, que no está diciendo el máximo alcanzado por esta raza. Pero miren ustedes, ¿no es cierto?, que son 10.500 kilogramos que la vaca nos da de leche en una lactancia o en un periodo de 305 días. Pero eso ustedes tienen que contrastar con este segundo dato, que es el porcentaje de grasa. Miren que tiene entre 3 y 3.6% de grasa en su leche. Eso tengan un ratito en la cabeza para que comparen con las otras láminas de las otras razas y verán que van a encontrar diferencia. La proteína es un factor que no cambia mucho entre las razas. Por lo tanto, no hace diferencia. Lo que va a hacer diferencia es precisamente el volumen y la grasa. Ahora, esta raza no entra muy pronto, llamémosle así, o no alcanza sus pesos adecuados muy rápidamente para entrar a reproducción. Por eso es que aquí ustedes le ven precocidad media. ¿Qué es la precocidad? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea de lo que podemos definir como precocidad? María Isabel. ¿Qué dice María Isabel? ¿Qué podemos decir que puede ser precocidad? Tal vez es muy acelerada o muy rápida. Ya, bueno, acelerada o rápida. Walter, ¿qué dice? Tal vez, profe, a la capacidad que tiene así una vaca para, ¿cómo sería? Para alcanzar no sé, tal vez la madurez o tal vez el tiempo que se toma la vaca para ya empezar a ser productora de leche. No sé. Ya, bueno. Y de una vez rusticidad. ¿Quién pudiera definir lo que es rusticidad? ¿Qué dice Dayana? ¿Qué dice No sé, Dayana? profe, que tal vez no tiene unas necesidades específicas, Ya, sino bueno. que se adapta más. Ya. Daniel, ¿qué dice? Igual, profe, que tiene la capacidad de adaptarse fácilmente y que no es tan exigente para desarrollarse en un entorno que es diferente. Ya. Bueno, no es tan lejos de la verdad, ¿no es cierto? La precocidad, a veces nos dicen, ve esa niña muy precoz, o dicen, ve ese chico ha salido muy precoz. La precocidad, ¿no es cierto?, se define como la capacidad que tienen los animales para a edad temprana alcanzar formas adultas. ¿Sí? Es decir, no es tan lejos de la verdad cuando dicen ustedes, ¿no es cierto?, es la rapidez con la cual los animales alcanzan el peso adecuado para comenzar su proceso reproductivo. Eso es la precocidad. Entonces, esto, ¿no es cierto? Decimos que la Holstein es una raza que no es muy rápida para alcanzar esos pesos para la reproducción. Se demora bastante. Digamos, se demora más o menos, ¿no es cierto? Tampoco es muy tardada, pero tenemos que esperar un poco más de tiempo para que este animalito esté ya en una edad y un peso adecuado para la reproducción. En cambio, la rusticidad es más o menos lo que se maneja también en la parte vegetal, pues, ¿no es cierto? Es la capacidad que tiene el organismo de adaptación a condiciones no tan favorables para la producción. Entonces, la rusticidad de esta raza es baja. ¿Qué quiere decir? Que es una raza que si le ponemos nosotros condiciones no adecuadas,
es una raza que va a sufrir, que no nos va a dar la producción que nosotros esperamos, que no tiene una capacidad amplia de adaptación a muchos sistemas tradicionales en los que nosotros nos encontramos. Por lo tanto, ¿no es cierto? Yo siempre a esta raza le llamo como las niñas y niños bonitos, porque tenemos que darle las mejores condiciones, que en el piso no haya piedras, que no haya mucha humedad, que tengan el pasto lo mejor posible, de buena y excelente calidad, porque si no, estos animales ni producen y muchas de las veces se enferman, ¿sí? Entonces, un grave problema de esta raza es precisamente eso, el que no tiene esa capacidad de adaptación a sistemas no óptimos. Y miren que la alzada es de 1,5 metros, es decir, es un animal grande. La alzada, ¿sí?, se mide aquí donde les marco, se mide en este sector. Eso se llama la alzada, ¿sí? Es decir, desde el piso hasta este punto superior del animal que se llama la cruz. Ahí se mide. Entonces, estos animales a ese nivel miden más o menos 1,5 metros. Entonces, entenderemos que a la nuca, a la cabeza, ¿no es cierto?, serán mucho más altos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene estos problemas esta raza. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si tiene estos problemas esta raza? ¿Por qué todo el mundo quiere Holstein? Es precisamente porque por su volumen de leche, ¿sí? Entonces, de hecho, que todo el mundo quiere cantarillas de leche, es decir, mientras más volumen tenga, es mucho mejor. Eso le dio el prestigio a esta raza. Sin embargo, tiene algunos problemas. Estos animales, precisamente por ser altos productores de leche, son los que más se enferman o tienen predisposición a las enfermedades metabólicas. ¿Quién se acuerda qué eran las enfermedades metabólicas? La acidosis rumial. Ya, una de ellas. ¿Qué dice? José, ¿se acuerda qué eran las enfermedades metabólicas? José, ¿sí se encuentra por ahí? José, ¿se encuentra por ahí? Bueno. Jacqueline. Jacqueline, ¿se encuentra por ahí? Bueno. Paul. El compañero Paul Córdoba, ¿se encuentra por ahí? Santiago. Doctor, cuando hablábamos era directamente de los bovinos, era por la acumulación de ácidos orgánicos directamente en el rumen. Por ejemplo, la acidosis ruminal que hablábamos. Esas son Ya. causas de enfermedades metabólicas. Sí, pudiera ser una, ¿no es cierto? Santiago, También. Santiago se encuentra por ahí. Sí, yo soy Santiago, profe. Yo soy el otro Santiago, profe. Ah, ya, Santiago Orellana, ya. Bueno. Sí, me uní un poco tarde, profe, disculpe. Ya, bueno. A ver, decíamos, ¿no es cierto?, que una enfermedad metabólica estaba, ¿no es cierto?, dada ¿por qué? Fundamentalmente por una baja de los tenores
de calcio, fósforo, magnesio, fundamentalmente en la sangre. ¿Sí? Recuerdan que cuando hablábamos del calcio, del fósforo y del magnesio, decíamos que cuando bajan la cantidad de estos elementos en la sangre, los animales lecheros fundamentalmente se transforman en enfermedades. Y ahí decíamos, habían varias, ¿no es cierto? Uno, que era la hipocalcemia o fiebre de la leche, o paresia puerperal también que se llama. Es cuando el tenor de calcio en la sangre baja mucho en ese animal y sufre trastorno. Otra de ellas decíamos que era cuando bajaba el nivel de fósforo y a esa se le llamaba en cambio hipofosfatemia o hemoglobinuria puerperal también se le llama, ¿sí? Porque aquí en cambio los animalitos comienzan a orinar como con sangre, ¿sí? Y la otra era la hipomagnesemia. Esas son las tres fundamentales enfermedades metabólicas, aparte de una cuarta que se llama la cetosis o cetonemia, ¿sí? Todas ellas tienen que ver con elementos que están en la sangre. Entonces, mientras el animal es más productor, entonces están más propensos a que las deficiencias se presenten en ellos. Y estos animales, al ser altamente productivos en volumen de leche, entonces están muy propensos a que se les dé al comienzo del parto, porque son enfermedades que están muy cercanas al parto. Generalmente les dan uno o 2 días antes del parto o unos 3 días después del parto, donde precisamente porque comienzan a producir mucha leche, entonces el organismo como que se queda en pausa y no reacciona a esa velocidad para comenzar a soltar esos elementos, ¿sí? Entonces estos animales sufren mucho, tienen una predisposición alta a enfermarse con estas enfermedades. Por otra parte, estos animales, al ser muy grandes, y cuando yo elijo mal una pajuela para inseminar, entonces tienen, especialmente las vaconas, tienen a veces mucho problema al parto, porque dan terneros muy grandes. Y al ser terneros muy grandes, entonces el canal del parto no es lo suficientemente maduro y amplio y por lo tanto tienen partos con mucha dificultad y que a veces obliga a hacer cesáreas, ¿sí? Y esos son costos adicionales de la producción. Son las dos fundamentales problemas, llamémosle así, que presenta esta raza. Ahora, ustedes han de ver que agronómicamente estas razas también afectan muchísimo al suelo, precisamente por su peso corporal, ¿sí? Al ser una raza extremadamente grande y extremadamente pesada, entonces compacta mucho nuestros suelos. Quizás que en Europa es una realidad diferente, quizás que en Nueva Zelanda sea una realidad diferente, pero el problema en nuestros suelos andinos es que estos animales compactan demasiado el piso, dañan demasiado el piso, ¿sí? Por lo tanto, actualmente estas razas en los países andinos y a nivel mundial, lo que están intentando quienes seleccionan estos animales es precisamente hacerles más pequeños, disminuirles su tamaño físico y su peso corporal, porque se ve que están afectando demasiado a la estructura del suelo, ¿sí? Y eso ya no es sostenible, entra dentro de los sistemas no sostenibles de producción. Si se han fijado un poco ustedes en Tarqui, en toda la llanura de Tarqui, ustedes han de ver que hay algunos potreros en donde hay como montañas de hierba o de quicuyo. Eso es efecto del pisoteo, ¿sí? Ese es efecto que estos animales van metiendo sus patas
y van compactando irregularmente el suelo, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de estos animales, que no son lo más conveniente para nuestros suelos. Eso no se ha tomado en cuenta por años, ¿sí? Por algunas décadas. Y por eso que ahora tenemos problemas en ese tipo de comportamiento en el suelo y también la aceptabilidad de esta raza. Si ustedes conocen Jima, en Jima son, yo siempre digo, allí lo que han ido a comprar no son vacas, sino son elefantes. Para que se den una idea, ya me conocen a mí, no soy muy alto, ¿sí? Pero más o menos estoy en los 1,60, pero yo para chequear una vaca de algunas fincas de allá de Jima, yo tengo que pedir un banco para poder meter el brazo a chequear si la vaca está preñada. ¿Sí? Ya entenderán a qué altura estará ese animal, ¿no es cierto? Para poder chequear. Entonces, miren ustedes, y Jima es uno de los sectores en donde está bastante afectado precisamente por no considerar este tipo de cosas. Ahora, hay varias líneas que se generaron de Holstein. Hay una línea neozelandesa. Esa línea tiene talla menor, son de estatura más baja, pero la línea alemana o la línea canadiense, que es la que está presente en Jima, por ejemplo, son unos animales extremadamente grandes. Y la tendencia actual es disminuir precisamente el peso que está afectando sobre el suelo. ¿Sí? Es por eso que ahora se recomienda tomar toros, tomar en cuenta la estatura para que crucemos a eso o inseminemos a estas vacas, ¿no es cierto?, con toros de menor estatura para tener en las próximas generaciones una disminución de la talla y peso de estos ejemplares Holstein. ¿Sí? Y es por eso que en los países que un poquito ya entendieron a cabalidad esto, por ejemplo, Argentina, ellos han hecho un cruce. Ellos tienen el que le llaman el Holando argentino. ¿Qué es el Holando argentino? Es una cruza entre Holstein y un animal criollo de menor talla. Y con eso ellos son excelentes productores de leche. Uruguay también tiene el Holando. ¿Sí? Chile también está yendo por esa tendencia, generando un poco llamémosle así, no le llamemos un híbrido, pero un cruzamiento, ¿no es cierto?, entre estos animales que son puros, pero ahora están metiendo animales que no tienen una pureza racial, pero que les lleva a disminuir un poco la talla de estos animales. ¿Sí? Y dentro de este, ¿no es cierto?, les decía que solamente se acepta negro-blanco, pero este también es aceptado. Este es el Holstein rojo, ¿sí? Es también un animal aceptado como Holstein, ¿sí? Este rojo, estas manchas que no son negras, sino son rojas, ¿no es cierto?, se deben a un gen recesivo que tienen estos animales. Entonces, en alguno de ellos se volvió dominante y por lo tanto sale una capa roja. Y cuando yo cruzo a algunos productores que les gusta este color, ¿no es cierto? Y comienzan a cruzar entre Holstein rojo y comienzan a tener como una línea solo de Holstein de este tipo de coloración, ¿sí? Entonces, si nos muestran uno de este color o nos muestran ambos son aceptados como Holstein, ¿sí? Son, llamémosle así, dos líneas dentro de la misma raza. El Holstein negro, que le llaman, y el Holstein rojo. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo más que una pregunta, una curiosidad que siempre he tenido. Bueno, ¿Por qué cuando en los catálogos, por ejemplo, siempre en lo que es en las manos les ponen como un bordito alzado? Eso he visto yo en los catálogos. ¿Y a qué se debe eso? este de aquí que usted está viendo, ¿a ese se refiere? Sí, profe.
Ya. Ese es un poquito por cuestión de belleza y presentación del animal. Si ustedes ven el tren anterior de la vaca o de estos animales es más bajo. Por lo tanto, ¿no es cierto? La cruz, esta parte se va a ir así. Si se toma la foto de una manera normal, el animalito va a estar caído de esa manera, ¿sí? Entonces, como que le quita una belleza fotográfica. No tiene más que eso, no tiene más que esa función, ¿sí? Y si ustedes ven en todas las fotos tienen eso, ¿sí? ¿Sí? Miren, especialmente en la Holstein, ¿ya? Tiene eso. No tiene más que la funcionalidad de una buena presentación fotográfica, llamémosle así, ¿sí? Pero siempre entendiendo que el tren anterior, es decir, esta parte, siempre es más baja que esta parte de aquí, ¿sí? No es más que eso. Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta de la raza? ¿Está claro más o menos de esta raza? Sí, profe. Sí, doctor. Bueno, vamos a la segunda raza. Es la Jersey. ¿Sí? Este, en cambio, es, llamémosle así, le pudiéramos decir, es el contrario de la Holstein. ¿Pero contrario en qué? Contrario en tamaño, fundamentalmente. Si ustedes les ven el color, ¿no es cierto?, de estas vaquitas, es este color que le llaman cervuno, es decir, más o menos como de un ciervo. Es un café muy, muy suavito, con alguna tendencia al colorado, ¿sí? Ese es el color típico. Y además de eso, se caracteriza muchísimo por tener, miren acá, ¿no es cierto?, las patas, el final de las patas, el pecho y la puntita de la nariz se caracterizan por tener una coloración blanca, ¿sí? Eso es una forma, llamémosle así, de reconocer la capa de un animal Jersey. Pero aquí van las diferencias, ¿no es cierto? Ustedes ven que las hembritas son pequeñas. De lo que las hembras Holstein alcanzaban 750 o 800 kilogramos, las hembritas de la Jersey alcanzan unos 450 kilogramos. Es decir, es un animal pequeño relativamente. Y los machos son un poquito más pesados, pero tampoco son tan pesados o de la talla que tiene el Holstein. Y miren que los terneros al nacer tienen un peso igual menor. Si corporalmente estos animales son más pequeños, entonces sus terneros también son más pequeños. Pero lo más importante de esta raza, y que les decía, miren, si bien no produce tanta leche como la Holstein, pero aquí le da el plus de esta raza. Miren que les da más de un 1.8 o 0.8 más de grasa que la Holstein, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? El tenor de grasa en la Holstein era el 3.6, el máximo, ¿sí? Y en cambio en la Jersey, miren ustedes que alcanza 4.8. Por lo tanto, que racialmente o genéticamente, la Jersey es una raza que me da un buen volumen de leche y esa leche es muy cargada de grasa. Es altamente cremosa, ¿sí? Eso es lo que le da el plus productivamente a este animal. Pero aparte de eso, la proteína más o menos, ¿no es cierto?, similar. Pero miren ustedes, la precocidad alta. ¿Qué significa eso? Que yo a las vaconitas de esta raza, ellas van a alcanzar formas adultas más pronto y por lo tanto entran también más pronto a la reproducción.
Y lo que me interesa a mí es que entren a la reproducción, porque luego de ese proceso ellas van a producir leche. ¿Sí? Y luego de eso son animales que son rústicos, es decir, se adaptan con más facilidad. Si por ahí no tengo yo un suelo muy plano o llamémosle así, sin tanta irregularidad, entonces estos animalitos no sufren tanto. Y no sufren tanto precisamente porque son animales medianos, de talla. El otro tenía, ¿no es cierto?, una alzada de 1,50, este es 1,20. Por lo tanto, yo tranquilamente parado le puedo poner mi mano encima o mi brazo encima de la cruz del animalito. ¿Sí? Son animales que tienen facilidad de parto. Es decir, al tener crías más pequeñas, entonces tienen mucha más facilidad para parir. En ellas no se presentan mucho los partos dificultosos. ¿Sí? Y por otra parte, nos conviene este animal muchísimo porque no compacta mucho el suelo. Es un animal más amigable con la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, es un animal que debería haber tenido, si es que hubiésemos los técnicos hecho un buen trabajo, nosotros deberíamos en el país tener muchos criaderos o muchas haciendas que utilicen este animal para la producción de leche. Sin embargo, si a nosotros nos malacostumbran a seguir pagándonos por volumen, entonces nosotros siempre le vamos a ver a la Holstein como la solución de la producción lechera. Pero si yo soy productor de leche y me interesa hacer quesos, yo simplemente debería utilizar esta línea genética, este animal, porque es un animal que me va a dar productivamente más réditos al tener una alta cantidad de sólidos en su leche. ¿Sí? Son animalitos no agresivos, su vida útil es mayor porque no se dañan con facilidad ni su ubre ni sus patas. Uno de los grandes problemas de la Holstein es que por su peso y por ser poco rústico, se dañan muy fácilmente sus patas y su ubre. ¿Sí? Y eso ustedes entenderán que si se daña patas, ese animal no camina y no come. Y si se daña ubre, la glándula mamaria, entonces la fábrica de la leche simplemente se daña. ¿Sí? Entonces, estos animales, los Jersey, son lo contrario. No me da dificultad al parto. Son animales que no me dañan el suelo. Son animales que convierten muy bien la hierba o el alimento en leche. Su vida útil en la granja va a ser mayor, precisamente porque son un poquito más rústicos. ¿Sí? Entonces, miren las ventajas que tiene esta raza frente a lo que es la anterior que habíamos visto. ¿Sí? Y por otra parte, ¿no es cierto? Lo que siempre medio chistoso sé comentarles, estos animalitos, ¿no es cierto?, no se preñan con mucha dificultad, es decir, no me dan problemas en la reproducción, en preñarse pronto. En cambio, la Holstein, tenemos que estarles hablando al oído, no seas malito, préñate, porque son animales que se desequilibran nutricionalmente muy fácil y por lo tanto no se preñan muy fácilmente. ¿Sí? Hay que estar ahí con el médico, con el veterinario de cabecera para poder tener un buen ritmo reproductivo de esos animales. En cambio, estos de aquí no nos dan muchos problemas. Tiene problemas, ¿sí? Porque es un animal puro y mejorado, pero no son tantos los problemas como tengo yo con la Holstein. ¿Alguna pregunta? Profe, y lo de los toros agresivos. Sí, bueno, ese no les mencioné porque es un problema que teníamos antes.
cuando no había mucho la inseminación artificial y teníamos que manejar toros, ¿sí? Para preñar a las vacas. Ahora ese ya casi que es un problema que desapareció porque precisamente ya casi que el toro no es necesario en una granja, salvo excepciones, y por lo tanto ahora se maneja completamente la inseminación artificial, ¿sí? Es decir, vamos con las pajuelas e inseminamos y el toro ya casi que es un animal que está de adorno, llamémosle así, salvo que tengamos nosotros vacas problemas y tengamos que utilizar monta directa con el toro a algunas vacas. Pero de manera rentable no es tan conveniente ya ahorita mantener un toro como tal dentro de las granjas lecheras. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a la siguiente. Esta que se le llama el pardo suizo, o también más conocido como Brown Swiss. Ese es el nombre más común que le conocemos. El Brown Swiss. También es un animal que está, digamos, es la segunda raza que está presente en importancia en nuestro país, ¿sí? Hay muy buenos criaderos, muy buenas haciendas, lotes de animales de esta raza, ¿sí? Esta raza normalmente fue considerada, o de hecho es una raza originaria de doble propósito. Es decir, es un animal que produce leche y carne, ¿sí? Pero en los años actuales, se ha ido como seleccionándole mucho más y por lo tanto ahora se ha generado un animal pardo suizo lechero, es decir, ya más especializado en carne. Ese animal especializado, perdón, en leche, ese animal más especializado en leche, todavía en nuestro país es muy limitado. Todavía existe mucho de Elbron Swiss de doble propósito. ¿Por qué muchos criadores prefirieron este animal? Precisamente por su doble propósito. Porque es un animal que cuando yo les voy a vender, cuando ya cumplieron su edad productiva, es un animal que tiene un poco más de musculatura, un poco más de carne. Por lo tanto, yo puedo vender a mejor precio esos animales. Si son los machos, mejor. Y si son las hembras de descarte, yo puedo vender porque tienen una mayor cantidad de carne, de músculo. Esa es la ventaja que tiene este animal. En cambio, cuando yo voy a vender un animal Holstein, me pagan, pero por hueso, porque son animales que por su alta productividad simplemente y genéticamente no tienen una buena masa muscular, no tienen gran cantidad de carne. Por lo tanto, me pagan de una vaca de descarte, me pagan unos $200, unos $250 y listo, y tengo que vender, simplemente porque es una vaca muy huesuda, ¿sí? En cambio, la pardo suiza mantiene un poco su carne, su musculatura, y por lo tanto yo puedo así, tener mejores precios cuando yo descarto animales. Es un animalito como tal, es de un color pardo, miren, un color cafecito, muy, en las vacas se da mucho ese café bastante claro, ¿sí? No como la Jersey, que es un poco más rojiza, ¿no es cierto? Si ustedes comparan, el color de la Jersey es un poquito más rojizo. En cambio, el pardo es un poco más café, su coloración. Pero también se caracteriza por tener estos colores blancos, ¿no es cierto?, en el morro que se llama, es decir, en la punta de su nariz, en las patas, en el pecho, ¿sí? Ahí se mantiene un poquito la coloración blanca en la parte ventral que se llama del animalito, ¿sí?
Son animales medianos en peso, no es ni tan liviana como la Jersey, ni tan pesada como la Holstein. Es decir, pudiéramos decirle que son animales medianos. Miren su peso, ¿no es cierto? No es nada despreciable porque son 650 kilos en las hembras y 900 kilos en los machos, ¿sí? Son animales que tampoco dan terneros grandes, ¿sí? Aunque yo diría que al estar en unos 45 kilos, estos se equiparan un poco a la Holstein, pero su canal, ¿no es cierto?, es su estructura ósea es más ancha precisamente porque es un animal más o menos de doble propósito y por lo tanto nos da menos dificultad de parto comparada con la Holstein. Al ser todavía de doble propósito, miren ustedes que su producción no es tan alta, pero la grasa, ¿no es cierto?, también es un intermedio entre lo que es la Holstein y la Jersey. Es un animal que me da leche grasosa, leche cremosa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, también es un plus que tiene esta raza. La proteína, asimismo, ¿no es cierto?, no cambia mucho en las razas y la precocidad es media y la rusticidad es alta. Estas cosas, la precocidad y rusticidad, es lo que de alguna manera debería nosotros llevarnos mucho a elegir ciertas razas o cómo hacer mestizos entre las razas para poder tener los rendimientos que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, también es una leche que cuando comiencen, o si ya nos pagan, porque hay algunos que están comenzando a pagar por sólidos totales de la leche, son leches que van a tener mejor precio que la Holstein. ¿Sí? Entonces, el mercado está asegurado, el mercado de futuro está asegurado el momento en el que yo puedo hacer uso de esta raza y si no quiero meterme con razas puras, entonces yo puedo hacer mestizos, es decir, cruces entre Jersey y pardo suizo o Jersey con Holstein. Con eso yo saco animales mestizos que pueden tener un buen volumen de producción y también un mejor porcentaje de sólidos totales en la leche. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta raza? Inge, yo tengo una duda que, bueno, no sé, no entiendo tan bien, Sí, dígame. pero es más con relación a las tres razas que en la producción de leche, por ejemplo, aquí dice 8.355 kilogramos sobre 305. ¿Qué es el 305? Disculpe. Ya, buena pregunta. Para medir la producción estandarizada, es decir, comparable entre todas las razas, se genera lo que se llama la normalización o del periodo de lactación. Es decir, todas ellas están normalizadas a un periodo de 305 días. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen cuenta, 305 más 60 días que se recomienda que la vaca esté no productiva para que luego de ese periodo vuelva a parir, entonces se genera el 365 días del año. ¿Por qué? Porque todos los criadores, todas las razas siempre aspiran a tener una cría por año. ¿Sí? Es decir, una cosa es aspirar, otra cosa es poder y tener. Pero normalmente se hace, ¿no es cierto?, esta leche estandarizada a 305. ¿Por qué? Porque se hace una relación 305 días de producción de leche más 60 días de los 2 últimos meses de gestación de la vaca, me da 365 días al año. Hay una fórmula para estandarizar la leche, ¿sí?
yo sumo todos los litros de leche que pueden ser que la vaca me está dando leche, 350, 380, 400, pero yo no puedo compararle eso con una vaca que me da 320. Entonces yo tengo que estandarizar y precisamente se estandariza a 305 días. ¿Sí? Es una fórmula que me lleva a hacerle comparable los periodos de producción de leche en todos los animales. ¿Sí? No sé si le contesté. Sí, o sea, esa es la leche contabilizada en los 305 días, ¿verdad? Ya. A ver, yo puedo tener, ¿no es cierto?, una vaca que me está dando 400 días, me está dando leche. Que aquí en el país tenemos muchísimos. Y hay otras vacas que me están dando 320 litros. Perdón, no litros. Sí, ¿no es cierto? Estos 400 litros a mí me pueden dar esa vaca en... A ver, vamos un poco a intentar explicar de mejor manera. A ver, nosotros, ¿no es cierto?, tenemos vacas que por el periodo de lactación, esta está en 280 días dándome leche. ¿Ya? Esa es una vaca. La otra vaca está dándome leche ya 320 días. Y hay otra vaca que me está dando ya 400 días. ¿Sí? El asunto es, ¿cómo digo yo cuál de estas vacas es mejor? Porque ustedes van a decir, indudable, que la mejor va a ser esta de 400 días, que me va a acumular más leche, porque me está dando más días leche. ¿Cómo le comparo yo con estas 280? Entonces, para hacer comparable estos días de lactación, entonces yo sumo la cantidad de leche que me produce esta vaca, que puede ser, qué sé yo, 1200 litros, esta que me puede estar produciendo todavía 800, y esta de acá que me puede estar produciendo unos 950. ¿Ya? Entonces, aquí el reto es cómo yo comparo, porque puede ser mentiroso de decirle la vaca de 400 con 1200 litros, esa es la mejor. No, sin embargo, no, porque esta está en 280 días. Entonces, yo, mediante una fórmula, que no tengo en mi mente la fórmula, pero podemos hacer un ejercicio la próxima clase, ¿no es cierto? Entonces, todos estos días diferentes y toda esta producción diferente, yo le estandarizo a 305 días. ¿Sí? ¿Por qué a 305 días? Porque 305 días del año más 60 días que la vaca tiene que estar seca, sin producción, para prepararse para el parto, se hace 365 días, es decir, un año. ¿Sí? Un poquito, no sé si quedó más claro. Sí, ya entendí, muchas gracias. Ya. Le ofrezco para la próxima clase, le traigo un ejemplo práctico con la fórmula que no tengo en mi cabeza, ¿sí? Para ver más o menos y darnos cuenta cómo le equiparamos y cómo le estandarizamos la producción para hacerle comparable, ¿sí? Sí, gracias, Inge. Bueno, muchas gracias por el ejemplo que me va a dar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. La siguiente, esta se llama Bon Bellier. Es una raza, en cambio, francesa, de origen francés. Es una raza que está entrando muy fuerte en nuestro país. No es una raza
que ha habido desde siempre. Pero está por algunas características que vamos a ver. Actualmente los criadores de ganado, ¿no es cierto?, están incorporando mucho esta raza a sus hatos, porque tiene algunas ventajas. Es muy parecida a la Holstein rojo, pero tiene la coloración, ¿no es cierto?, roja un poquito más clara que la Holstein rojo. Si ustedes ven esta coloración, ¿no es cierto?, es un poquito más clara. Pero así, si es que no le conocemos mucho y pasamos entre una Holstein rojo y una Montbélier, simplemente nos parecerían muy igualitas, casi que diríamos no les podemos reconocer, ¿sí? ¿Y por qué? Porque asimismo, ¿no es cierto?, son animales grandes. Si ustedes comparan sus pesos, son animales grandes que están presentes en nuestros hatos y que todavía la mayoría de criadores de ganado todavía se les llena el ojo por tener un animal grande. Porque si bien pueden ellos manejar muy bien la parte de la genética animal, pero yo siempre digo, son muy malos manejadores de la parte, en cambio, agronómica, ¿sí? Y por eso ahí ustedes tienen mucho trabajo en transformar precisamente, ¿no es cierto?, esa visión de los productores eminentemente desde el mundo animal, sin considerar que ese animal puede estar afectando positiva o negativamente al suelo, ¿sí? Entonces, todavía nuestros productores quieren ver unos animales muy grandes, ¿sí?, unos animales extremadamente productores en volumen, ¿sí? Entonces, eso hace que esté entrando desde esa perspectiva de tamaño del animal, esté entrando estos animales a nuestros hatos nacionales. Son animales, ¿no es cierto?, que si bien no tienen una producción muy sobresaliente, ni tampoco tienen una grasa, pero ustedes van a decir, bueno, y si no tiene, ahora, ¿por qué viene? Es ¿por qué? Porque en cambio, estos animales tienen estas otras características, ¿sí? ¿Sí? Fijémonos en la parte baja. 1, es una leche rica en grasa y en proteína, lo que el mundo actual, ¿no es cierto?, está buscando. Un poco irnos hacia valorar mucho más el aspecto proteico de los alimentos. Pero también es una raza que tampoco se flaquea mucho cuando termina su vida productiva en la granja. Por lo tanto, son animales que el rato de yo vender para carne hacia el camal me van a dar mayor valoración. Pero lo que más llama la atención para traerle a esta raza es estas dos características siguientes: la fertilidad y la baja cantidad de células somáticas. ¿Qué es esto? La baja, digamos, la fertilidad es lo que todo ganadero intenta mejorar, ¿sí? Todo ganadero está luchando siempre por eso. Porque si yo no tengo animales fértiles, simplemente no tengo terneros. Y si no tengo terneros, ¿no es cierto?, simplemente no hay leche. Simplemente no hay leche, porque para que la vaca me dé leche, tiene que darse un parto. Y sin eso no hay. Entonces, las vacas Holstein tienen una fertilidad muy complicada. Como digo, a veces tenemos, por ponerles un ejemplo, tenemos que estarles rogando a esas vacas para que se preñen, porque se desequilibran mucho, ¿sí? En cambio, estos animalitos no. Estos animalitos se preñan con relativa facilidad. Esa es una ventaja. Si tengo alta fertilidad, tengo preñeces, tengo partos, tengo leche. Y de paso les digo que la rentabilidad de la leche no está en los días que me dé a mi leche, porque si no, yo diría que
me interesa tener vacas que me den leche 2 años seguidos. ¿Sí? Eso no es rentable. ¿Sí? A mí me interesa tener vacas que se preñen pronto y que tengan nuevas lactaciones, nuevos periodos de leche tempranos, porque ahí está el negocio. ¿Sí? O si no, buscaríamos vacas que estén dando leche 3 años seguidos sin parir. ¿Sí? Y la otra ventaja, en cambio, es las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Son células que están presentes en la leche, pero que tienen que tener una cantidad adecuada, porque si están sobre esa cantidad, la leche se vuelve de mala calidad. Y además de eso, las células somáticas aparecen cuando la ubre o la glándula mamaria está enferma, porque gran parte de las células somáticas son células que van en defensa de la salud de la ubre. Es decir, son como las células que van a defender frente a una infección. Entonces, si yo tengo en la leche una alta cantidad de células somáticas, significa que esa ubre está enferma. Y por lo tanto es leche que me rechazan o leche que me bajan el precio, ¿sí? Y no me pagan porque ya es una leche de mala calidad. Esta raza, al tener ubres muy fuertes, muy saludables, entonces sus células somáticas en la leche son bajas, es decir, están en el rango normal. ¿Sí? Por eso que no me arriesgo yo a tener muchos rechazos. En cambio, la ubre de la Holstein es una ubre que se daña por el mínimo roce, por el mínimo golpe. Por ser tan colgantes sus ubres, se golpean mucho en sus patas. Y por lo tanto, al estar en ese trauma constante y por ser altamente productoras, entonces van a ser muy susceptibles a enfermar. Entonces, miren que las dos características últimas son las que hacen que esta raza sea apetecida, ¿sí? Su fertilidad y sus ubres muy sanas que hacen que sean resistentes y no se enfermen con facilidad. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo quisiera que nos explique un poquito así sobre cómo es la mastitis, porque he escuchado que cuando, por ejemplo, le dan la mastitis a la vaca, solo le da digamos, en una teta y en el resto no. No sé si nos puede explicar un poquito. Ya. Vamos a intentar una explicación, ¿no es cierto? Bastante simple. Déjenme ver dónde puedo dibujar. A ver, creo que... A ver, déjenme buscar la pizarra. Ya. Y... Ya, la glándula mamaria, una de las cosas es que todas las tetas son cuartos diferentes. Es decir, no tienen comunicación. Si le vemos la ubre desde arriba, es como si son 4 cuartos independientes. No se comunican entre ellos. ¿Sí? Esa es una de las cosas. Es decir, no tienen comunicación entre teta y teta. Luego de eso, ¿no es cierto? Una teta más o menos está conformada de esta forma. ¿Ya? Tiene un canal, tiene una cisterna del pezón que se llama, luego viene una cisterna de la ubre que se llama, y acá viene una especie de racimos de uvas, ¿sí? Así.
Vamos a ver, quizás salga algo. ¿Ya? Tiene como unos racimos de uvas que estos de aquí son los que producen la leche. Estos de acá arriba, ¿sí? Estos. Estos se llaman alveolos mamarios. Entonces tenemos alveolos, tenemos estos de aquí, ¿no es cierto?, que se llaman conductos galactóforos. Tenemos esta parte de acá que se llama cisterna, esto de aquí, que se llama cisterna de la ubre, esto de aquí que se llama cisterna del pezón, y esta parte de aquí que se llama el esfínter del pezón. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que luego del ordeño, este esfínter que normalmente está cerrado, ¿sí?, durante todo el tiempo está cerrado, está sellado, pero cuando comienza el ordeño se abre un poquito, ¿sí? Se abre como está aquí, ¿ya? Entonces, ya hemos de ver, cuando veamos el proceso del ordeño, para explicarles todo el proceso, ¿no es cierto? Cuando este se abre, entonces se da la salida de la leche. Pero, ¿qué sucede? Que unos segundos después del ordeño, esta puerta de acá abajo no se cierra. Por lo tanto, queda una vía, bueno, no hay colores, debe haber, pero no. Ya. Bueno, queda aquí, ¿no es cierto? Esta puerta queda abierta. Y al quedar la puerta abierta, entonces se da el ingreso de bacterias. ¿Sí? Entonces, las bacterias del medio ambiente, las bacterias de la mano, las bacterias del agua sucia, entonces ingresan por aquí. ¿Sí? Ingresan y como siempre va a haber un pequeño remanente de leche, tanto en este sector de aquí como en este sector de acá, entonces van ahí a reproducirse las bacterias. Al reproducirse aquí las bacterias causan una infección. Esa infección es la mastitis. ¿Sí? Ahora, la mastitis se da por ordeños mal ejecutados. Uno, ordeños que son mal realizados, muy duros, muy traumáticos. Se da por un sobreordeño que puedo yo hacer con la máquina de ordeño. Se da porque yo utilizo agua contaminada para el ordeño. Se da porque yo con mis manos sucias no tengo la precaución de estar aseado y con mis manos sucias voy a ordeñar. Se da porque la ubre, perdón, se da porque la ubre puede estar muy traumatizada. Al ser colgante va golpeándose. O se golpea en las patas, o se golpea en un alambre, o en una estaca. Entonces, se vuelve muy propensa a que se dé las infecciones internas. Eso, a ese proceso de infección precisamente se le denomina mastitis. ¿Cómo yo puedo evitar? Precisamente hay una actividad que ustedes capaz que han de haber visto que se llama el sellado de la ubre o sellado del pezón. Eso significa yo preparar una solución yodada en un vasito aparte y luego cuando ya acabo de ordeñar, este vasito le llevo hacia acá y le hundo el pezón en ese líquido. ¿Sí? Eso se llama sellado del pezón o sellado de la ubre. Con eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy bañando con esta solución de yodo, estoy bañando el pezón y estoy desinfectando hasta que se cierre nuevamente el huequito que estaba acá abajo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que hay otras cosas. Tengo que hacer el ordeño con mis manos muy limpias, utilizar
agua limpia para el lavado de la ubre, para evitar cualquier contaminación, ¿sí? Es parecido como lo que están recomendándonos ahora. Lavarnos bien las manos, utilizar alcohol, que en este caso se utiliza yodo, ¿no es cierto?, para evitar contaminaciones, ¿sí? Ahora, la mastitis puede afectar a un solo cuarto, es decir, a una sola teta, o puede afectar a las 4 tetas. Eso no tiene nada que ver. Puede afectar un solo cuarto, como puede afectar a 2, a 3 o a los 4, ¿sí? No es que si se enfermó uno, no pueden enfermarse los otros. Si se enferma un solo cuarto, yo puedo tener unas medidas adecuadas para curar ese trastorno y los otros 3 cuartos o las otras 3 tetas me pueden estar produciendo leche normal, ¿sí? Pero si yo tengo un cuarto enfermo, una teta enferma, y no curo, simplemente yo algún rato voy a contaminar al resto de tetas y se me va a dañar la leche total. Pero si yo hago bien el trabajo, entonces yo puedo tranquilamente, ¿no es cierto?, esa leche de la una teta descartar, no botar, no entregar, pero yo puedo entregar la leche de las otras 3 tetas, porque es de leche buena, siempre y cuando yo cuide que no se contamine, ¿sí? No sé si un poquito quedó claro. Sí, doctor, gracias. Ya. Bueno, ¿qué hora tenemos? Creo que son 20, ¿sí? Vamos a intentar acabar esto de las razas. ¿Sí? Entonces tenemos esas razas, ¿no es cierto?, que habíamos dicho que son las más comunes. Luego tenemos razas estas que, si bien vale conocer, pero que ya en nuestro hato nacional no están muy presentes, ya son muy raras. Es esta, la Ayrshire, ¿sí?, que asimismo es un animal mediano, que tiene una producción mediana, pero que lo que le da a esta raza un poquito el prestigio es que tiene un porcentaje de grasa alta. Asimismo, tiene ubres muy sanas, tiene facilidad de parto y convierte el alimento muy bien en leche, que es nuestro propósito, ¿sí? Tenemos la otra raza que es la Guernsey. Asimismo, si bien son animales grandes, pero también esto es lo que marca la diferencia. Miren, un 4.5% de grasa es un porcentaje alto, ¿sí? Pero en cambio tiene el pero de esto, de que su récord de producción de leche no es tan bueno, es considerado bajo, ¿sí? Pero es una cantidad baja de leche, pero alta en grasa, en sólidos. Eso es lo que le mantiene todavía vigente a esta raza, ¿sí? Pero son animales también grandes. Y este es un cuadrito un poco resumen, ¿no es cierto?, de todas las razas en donde a nosotros nos puede guiar de alguna manera para hacer una elección de una raza o recomendaciones técnicas hacia los productores. De hecho, ¿no es cierto?, que esto es lo que nos interesa. Es decir, no nos interesa el agua de la leche, nos interesa lo que contiene esa leche. Por lo tanto, el primer factor que tendremos que fijarnos es este último, el de los sólidos totales. Si fuera así, ¿cuál es la reina? ¿Cuál es la que tiene los más altos sólidos? ¿Qué raza? Jersey. Jersey, ¿no es cierto? Miren, tiene 14.2 de sólidos totales. ¿Y cuál es la raza que nosotros, viendo los sólidos, deberíamos tenerle menos predisposición a tomarle? Holstein. Holstein, perfecto, miren, ¿no es cierto? Holstein tiene 12% de sólidos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos una leche
para industrializar crema, nata, grasa, quesos de calidad, simplemente la Holstein no nos sirve. ¿Sí? No nos sirve. Nos sirve la Jersey, ¿no es cierto? O miren, la Guernsey, que también es alta, ¿no es cierto? O la Pardo suizo. Cualquier raza de las que están aquí mencionadas, cualquiera de ellas es superior a la Holstein en sólidos. Pero, ¿no es cierto?, si nos vamos a volumen, es decir, nos dicen, bueno, tráigame, aquí a mí me interesa que me traiga 5 cantarillas de leche, sea pesada o no pesada, lo que me interesa a mí es que me presente las 5 cantarillas de leche. Entonces, ahí indudable que la raza que vamos a preferir es la Holstein, porque es una raza que nos da, en cambio, volumen. ¿Sí? Bueno, igual aquí tenemos, ¿no es cierto?, un poco más de datos. Aquí un poco es el peso al nacimiento, el servicio, es decir, cuando van ya a tener la edad de reproducción, ahí podemos fijarnos mucho. Miren ustedes que la Holstein y la Pardo más o menos tienen que cumplir 14, 16 meses para tener ese peso para la reproducción. En cambio, la Jersey, miren, 13, 15 meses con un peso inferior y ellos ya entran a la reproducción. ¿Sí? Entonces, aquí es unos cuadritos que a ustedes les va a ayudar, si le leen con un poquito de detenimiento, ustedes van a poder tener elementos suficientes como para que puedan elegir, llamémosle así, una raza que convenga a los productores o que les convenga a ustedes también, si es que son productores. Es decir, este es un pantallazo general de lo que puede ser, ¿no es cierto?, la genética para la producción de leche, que es lo que nosotros queremos generar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahora, indudable que ustedes también en el campo van a encontrar mestizaje. Por eso es que ustedes han de oír, ¿no es cierto? No, este es un animal mestizo. O no, este es un animal de alta cruza. O no, este es un animal puro. ¿Sí? Indudable que algunos criadores, con la experiencia que tienen, van generando cruces entre razas. Van poniendo, qué sé yo, un medio Holstein con un medio Brunswick, ¿sí? Y les conviene. O a veces, ¿no es cierto?, le ponen un 3/4 Holstein o le forman un animal 3/4 Holstein, 1/3 Jersey, ¿sí? E incluso en la Holstein, por su dificultad de parto, a veces en las vaconas se inseminan con semen de Brunswick o con semen de Jersey, ¿sí? Se insemina de esa manera, ¿para qué? Para disminuir el tamaño del feto, el tamaño del ternero, y por lo tanto el parto se les facilita mucho. Precisamente porque hay mucha predisposición en la Holstein pura de que por tener terneros muy grandes, entonces se dé partos distóxicos o partos con mucha dificultad. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Listo. Si está claro, ¿no es cierto?, el asunto de las razas que ya nos incorporan, ¿no es cierto?, hacia lo que es la producción lechera, entonces ese es lo primero que tenemos que conocer. La próxima clase vamos ya a intentar hablar un poco más sobre lo que es ya la producción directa. Por favor, quisiera que me ayuden mucho leyendo ustedes el material que les anticipo para poder conversar, para que tengan más dudas, más preguntas, más curiosidades, que eso va a ser mucho más
provechoso que una charla muy, muy seca, ¿no es cierto? Como se da el día de hoy. Los otros días les notaba más participativos, más curiosos. ¿Sí? Hoy día han estado un poco seguramente preocupados por una chica evaluación que van a tener. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Listo. Listo. Entonces, por el momento, entonces quedamos ahí. Vayan a leer un poquito y entren a la plataforma donde van a encontrar el trabajo que van a realizar. Recuerden mucho la ortografía, siempre les remarco eso. Contesten solamente lo que se les pregunta. Si tienen que contestar con una palabra, pues contesten con una palabra. Esa palabra tiene que estar con la ortografía debida. Por eso es que siempre digo, vale la pena tener un diccionario al lado para poder responder bien. Ese es uno de los graves problemas que tienen. Si quieren contestar con mayúsculas o minúsculas, eso es indiferente. Pero recuerden que ahora la norma es que tanto en mayúsculas como en minúsculas se utiliza la tilde. Porque algunos dicen, no, yo voy a contestar con minúsculas porque en la escuela aprendí yo que en las mayúsculas no hay tildes. No, ahora la norma de la Real Academia, ¿no es cierto?, es que exista tildes en mayúsculas, en minúsculas. ¿Sí? Esas son las recomendaciones principales para que tengan un buen desenvolvimiento en el trabajo que van a hacer. ¿Sí? Bueno, recuerden también que es secuencial. Tienen el tiempo suficiente para recordar y estructurar la respuesta correcta. ¿Estamos claros? Sí, doctor. ¿Sí? Hecho. Bueno, hemos tenido la participación total de 23 actualmente, ¿no es cierto? Doctor. Sí, sí, Andrés. Disculpe, la prueba, ¿desde dónde a dónde va? A estas alturas, Andrés, a preguntar eso, ¿qué pasa? Va en la parte nutricional, ¿no es cierto? De la parte de nutrición animal. Eso es lo que va a ser un poquito evaluado. Ya, doctor. ¿Sí? Ya. Bueno, chicos, entonces voy un poquito yo también a las 2 de la tarde a estar presente en el aula virtual a ver el desenvolvimiento de ustedes. Recuerden que la evaluación es para medirse cuánto ustedes saben de lo que estamos conversando. No es para darme a mí una nota, es para que ustedes se reconozcan cuánto están conociendo de la temática que estamos hablando. Si van con ese concepto, estoy seguro de que van a tener un buen desenvolvimiento. ¿Sí? Listo, chicos. Profe, una última pregunta. ¿A qué horas va a estar abierto la tarea, o sea, la prueba? Ustedes me solicitaron que esté a partir de las 2 de la tarde. Sí, ¿hasta qué hora? A ver, esa es una buena pregunta. No recuerdo bien. Déjenme ver si estoy en la plataforma. A ver. A ver, iniciar. A ver, todavía no he cargado la evaluación, pero intento ponerle desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Ya, pues. ¿Sí? Hecho. Hecho, chicos. Síganse cuidando. Recuerden mantenerse dentro de casa los que podemos y así vamos a salir de este problema más rápido. Seamos responsables también con eso. ¿Sí? Repasemos y todo va a irnos muy bien.
Que tengan una buena tarde Gracias, Lee. entonces. Gracias. Bueno, Gracias, doctor. hecho, que estén bien. Profe. Nos vemos.